Vamos a seguir, vamos a abrir en Marcos, capítulo 10, y vamos a hacer un repaso de lo último, y luego entramos al capítulo 11, empezamos esta clase en el nombre del Trino Dios. Aleluya, Amén. amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El repaso de Marcos 10, vamos a ir, el repaso sería de versículos 32 y 44, 32 al 44, ¿verdad? Cuando el Señor anunció su muerte, ¿se acuerda? Yo sé que hace mucho tiempo, pero ¿se acuerda? Que el Señor anunció su muerte y los discípulos, en vez de enfocarse en lo que le iba a pasar al Señor, dos de ellos le empezaron a preguntar: Señor, tenemos un pedido para ti, que uno se siente a la izquierda y que el otro se siente a la derecha, ¿verdad? Entonces el Señor acababa de abrir su corazón y decirle lo que le iban a hacer, y aquellos pidiendo, ¿verdad? Aquellos pidiendo. Es como que nos pasa a nosotros también eso, ¿verdad? Ese es el repaso. El Señor anuncia su muerte y los discípulos se enfocan en querer estar en lugares mejores, ¿verdad? El Señor les dice a sus discípulos que así como Él sufrirá, también ellos, o sea, que dejen de estarse enfocando en las cosas grandes que quieren, porque a ellos también les toca sufrir, ¿verdad? Y en eso quiero tocar unos versículos. Cuando Santiago y Juan piden, ¿verdad?, lo que le pidieron al Señor, que querían estar uno a cada lado de Él, el Señor le dice: podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Muchos creen que el bautismo que habla ahí el Señor es el bautismo de agua, y no, es el bautismo del sufrimiento que Él iba a pasar. Mira lo que dice, si alguien me busca, Lucas 12:50. Lucas 12:50. Lee, ¿quién lo encuentra? Empero de un bautismo tengo de ser bautizado, y como me angustió hasta que sea cumplido. Dice Lucas, ¿verdad? Y repito, el Señor está hablando del sufrimiento ahí, y Él menciona ahí que el bautismo. ¿Y qué tiene que ver el bautismo con la angustia? Está hablando del bautismo, del sufrimiento que Él va a pasar. Cuando aquí todos hemos sido bautizados, ¿verdad? Y en el bautismo de agua no hay sufrimiento. Bueno, hay sufrimiento para el que no sabe nadar. Como yo, pasé susto, ¿verdad? Pero al que sabe nadar, pues no es bautismo de agua, ¿verdad? Pero ese Señor no está hablando de bautismo de agua. Es bien claro, dice ahí: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él ya sabía lo que le iba a pasar. Imagínense que él está ya sabido de la tortura y la angustia que va a pasar, y aún no ha pasado. Entonces eso dice: cómo me angustio. Yo, como quien dice, quiero que venga ya para salir de eso, ¿verdad? Entonces el Señor, ese es un ejemplo de que yo les digo que el bautismo es el sufrimiento de nuestro Señor. Volvamos a Marcos, donde Él le dice a estos discípulos, en el versículo 39, ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Por qué? Porque aquí los discípulos aún no han crecido, no han madurado espiritualmente hablando. Pero cuando ellos se convierten en apóstoles, sabemos el sufrimiento que ellos pasan. Y muchos de ellos, ¿verdad?, dieron hasta su vida por la causa, por el nombre de nuestro Señor Jesús. Y eso fue bautizo de sufrimiento que Él mismo dijo que iban a pasar. Entonces más adelante el Señor les dice: yo no puedo darles lo que están pidiendo. No es mío darlo. Porque Él se estaba refiriendo que el que único que da ese privilegio es su Padre. Es su Padre. Él no puede decir: ok, usted se va a sentar conmigo y acá. No, hay otros 10 más, por decirlo así.
Entonces dice, yo no tengo, ¿verdad?, el derecho de hacer eso. Entonces dice él, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está ya preparado. El versículo 41 dice, cuando lo oyeron los 10, cualquiera, ¿qué les pasa? Empezaron ellos como a reclamar, se enojaron, atrevidos. Me imagino yo cómo han de haber pensado de Juan y de Jacob. Ustedes sí que son atrevidos, espérense, ¿verdad? Se enojaron, se molestaron con ellos, con Jacob y contra Juan. Mas Jesús llamándoles dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean en ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. El Señor les va a dar una lección aquí. El Señor estaba hablando de su muerte y crucifixión. Estos dos, qué osadía de pedir lo que pidieron. Luego el Señor les dice, no, ustedes a sufrir han venido, como yo voy a sufrir, ustedes van a sufrir también. Además, eso que me piden yo no se lo puedo dar. Entonces aquellos se enojan y el Señor empieza a darles una lección. Y la lección es, no se enfoquen en ser grandes. Gracias. No se enfoquen en ser grandes. Y el mismo mensaje va para nosotros. No nos enfoquemos en sentirnos grandes, en buscar posiciones que según el ojo humano son los más altos. No es a eso que venimos. No es a eso, querido líder, querido ministro, querido pastor, que venimos nosotros a desear esos puestos grandes y que me sirvan. Y que me sirvan. Si nosotros somos llamados a servir. Amén. Y mira lo que el Señor les dice en el versículo 43. Pero no será así entre vosotros, le dice el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Acaso somos nosotros más grandes que Jesús? No. ¿Acaso somos nosotros más merecedores y dignos de Jesús? Y entonces, ¿por qué a veces queremos y deseamos y anhelamos puestos grandes, reconocibles, que me sirvan otros? Porque yo servir, jamás. Yo no soy esclava de nadie. Pero entonces, ¿y el Señor? Y el Señor, que sí vino a servir, ese es un ejemplo perfecto para nosotros. Entonces el Señor aquí les está diciendo, dejen de enfocarse quién quiere estar a la derecha y quién quiere estar a la izquierda, quién quiere las posiciones grandes. Los gobernadores ya existen, los gobernadores y los reyes ya están ahí. Pero ustedes no vinieron a eso, se estaba dirigiendo a sus discípulos, a sus seguidores, a los que iban a ser apóstoles. Y lo mismo a nosotros. Aún dentro de la casa del Señor, aún dentro de la obra del Señor, hablando general, hay muchos que desean ser grandes. Y se sientan en mesas grandes, en sillas grandes, y los laicos más pequeños son los que les sirven. Y se sienten. Eso no está correcto. Eso no es correcto. Porque todos somos iguales delante del Señor. Amén. Yes. Amén. Señor. Todos somos llamados a servir. Amén. Yes. Ahora, que hay privilegios sobre otros, sí. Pero eso no quiere decir que van a desear solamente que me sirvan a mí por ese privilegio. Entonces, diga, eso fue la lección que el Señor les viene dando, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al versículo 46 al 52, donde pasa un evento, que es el evento del ciego que conocemos como Bartimeo, que recibe la vista. Y el versículo 46 al 52 dice de la siguiente forma. Entonces vinieron a Jericó, después de todo eso que había pasado, ¿verdad? Entonces, quiere decir, después de todo eso. Y salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí.
Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Esa pregunta se la hizo a los otros dos, ¿se acuerdan? Pero una pregunta muy diferente en la respuesta. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre era ciego. Estaba a la salida de Jericó. Ya nunca más iba a pasar el Señor por ahí. Ya el Señor no iba a pasar por ahí. Y Bartimeo no lo sabía. Pero el Señor ya iba hacia Jerusalén. ¿Y qué le iban a hacer en Jerusalén? Lo iban a arrestar, lo iban a enjuiciar, lo iban a condenar e iba a morir. Él ya no iba a pasar por ese camino. Y como que Bartimeo supiera, empieza a gritar con desesperación. Él no lo sabía. Él solo sabía que el Jesús de Nazaret iba pasando por ahí. Y se aprovechó porque él había oído de la fama de Jesús. Dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y algo curioso que quiero que ustedes aprendan, y esto yo lo he dado en otras clases anteriormente, pero Bartimeo quiere decir hijo precioso, hijo honorable. El significado de Bartimeo quiere decir hijo honorable, hijo precioso. Pero ¿dónde estaba Bartimeo? Y si estaba mendigando, ¿estaba dónde? Estaba en la calle. En la calle, se dice junto al camino, pero ¿dónde? Piense físicamente rápido. Era indigente. Estaba en el piso. Porque acuérdense que más adelante él se levanta y bota la capa. Y si se levanta es porque estaba en el piso. Pero el nombre de él no va con lo que está pasando, es verdad. Y eso me dio una lección a mí. ¿Sabe qué? Nuestro nombre, nosotros dice la palabra que nuestro nombre será cambiado. Nosotros no conocemos ese nombre que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero el Señor sí ya lo sabe. Y nosotros aún sin conocerle allá afuera, con ese nombre precioso encima. Y nosotros mendigando allá afuera. Mendigando en Egipto, mendigando en el mundo. Y ya teniendo un nombre precioso, porque estas no son casualidades que el Señor nos ha alcanzado. Ya estaba en el plan del Señor. Y nosotros allá mendigando las migajas del mundo, del diablo, ya con un nombre precioso. Gracias, Señor. Gracias. Bartimeo, Bar, hijo, Timeo, precioso, honorable. Bartimeo. Y tanto es que aquí Marcos nos deja saber cómo también se llamaba su papá. Y su papá dice que se llamaba hijo de Timeo. Bartimeo era hijo de Timeo. Y vemos aquí que el significado hijo precioso o hijo honorable no va como está Bartimeo, porque Bartimeo está en el piso, junto al camino, fuera de la ciudad de Jericó, mendigando. A quien le diera un pan, a quien le diera comida, a quien le diera una moneda, a quien le diera algo, mendigando, pidiendo. Y a veces pasaban ahí gente y ni siquiera notaban que él estaba ahí. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos pasa. ¿Cuántos indigentes hay en el piso y nosotros ni para allá miramos? Nos pasa. Hay algunos que llaman nuestra atención, pero otros no. Están simplemente ahí. Y así estaba Bartimeo. Y dice el versículo 47, y oyendo, porque hay que una multitud de gente que va detrás. No solamente van los discípulos con el Señor, sino una multitud. Y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, porque yo me imagino que había mucha gente caminando y empezó él, ¿quién es? ¿Quién es? Como no podía ver.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Entonces ha de haber oído que alguien le dijo, ah, es Jesús. ¿Qué va pasando? Jesús es Nazareno. Y él ya había oído la fama de Jesús. Lo que pasa es que por su ceguera y tal vez nadie se había indignado de ayudarlo y de llevarlo ante Jesús, que Jesús pasó por él. Esto nos mueve, hermanos, nos prueba muchas cosas a nosotros. ¿Cuántas veces oímos de Jesús, pero nuestro corazón pecador? No nos indignábamos a buscar a Jesús. Gracias, Señor. Porque todo lo demás era más importante, menos Jesús. Todo lo demás no podía esperar, pero Jesús podía esperar. Y sigue todavía. Seguimos. Entonces, sí, algún día. Como que sabíamos de seguro que ese mañana se tenía que dar. Pero no aprovechábamos. Entonces Jesús dice, bueno, yo soy el que alcanzo a la gente, porque la gente nunca me va a tener tiempo para mí. Entonces Jesús pasa por el camino al frente de Bartimeo, y Bartimeo ya sabe que es Jesús. Ay, dijo él, no, yo aprovecho, porque este hombre, ¿quién me iba a llevar a Jesús? Ahora Jesús viene a mí. Jesús, Jesús, hijo de David. Asusté a Sarita. Hijo de David. ¿Cómo sabía Timeo, este hombre, Bartimeo, que este hombre No pasa nada. era el hijo de David? Era el prometido desde el Antiguo Testamento, proféticamente. ¿Cómo creyó ese ciego? Se llenó de Y fe. nunca lo había visto con sus ojos. Se llenó de fe. La fe ya existía en ese hombre, ya había sido puesta la fe en él. Y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hombre no tenía idea que Jesús ya no volvería a pasar por ese lugar, jamás nunca. Y dice, y muchos le reprendían, ay, cállate, Cállate, no grites. como que tiene tiempo el Señor para ti. Cállate. Ay, ay, ¿Tú crees que te va a ver así todo? ay. Todo mugroso. Jesús y ellos de guardaespaldas, no solamente los discípulos, sino la que multitud. de la gente. ¿A qué le dijeron cállate? Y él no gritaba. Y más gritó. Sí, y más gritó. Y dice que clamaba mucho más. Más gritaba. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no le gritó, sáname, Señor. Dame la vista, Señor, sino ten misericordia de mí. Hazme caso, Señor. Sálvame, Señor. ¿En qué angustia estaríamos nosotros cuando dijimos esas mismas palabras? Sí, es cierto. Porque solo cada uno de nosotros sabemos qué angustia en la oscuridad de la noche de nuestra recámara, de nuestra cama, donde nadie nos escuchaba, en nuestro pensamiento, con nuestras lágrimas cayendo por nuestros ojos. Amén. Ten misericordia de Señor, mí. ayúdame. Si tú existes, Señor, Sí, Señor. oye mi plegaria. Bartimeo, hijos honorables, éramos sin nosotros saber nuestro nombre. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando el Señor se paró y dice, mandó a llamarle, porque oyó, hijo de David, ten misericordia de mí. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Te llama. Levántate. Entonces, ¿cómo es Timoteo? Bartimeo estaba en el piso sentado mendigando a misericordia de la humanidad. Pero él decide pedir misericordia al Dios grande. Entonces se levanta. Y qué fe la de este hombre sin que Dios, sin que Jesús aún lo reconociera su fe. Primero, la fe de él lo hizo clamar. La fe de él hizo que se quitara la capa y la dejara ahí tirada. Como quien dice, ya yo no la voy a necesitar. Esa es fe en acción. Porque la capa representaba que lo cubría del sol, porque estaba a la intemperie. Lo cubría del frío,
porque estaba en la intemperie. Lo cuidaba de cualquier cosa de abrigarse, porque estaba en la intemperie. Entonces, mire la fe de este hombre en acción. Él dice que se quita la capa y la deja ahí. Él no recoge la capa para ponérsela después, por si acaso. Ahí la dejo tirada. Nosotros no enfrentemos este camino, hermano, pensando que vamos a volver atrás, sino que emprendemos este camino en fe, diciendo, Señor, tú vas conmigo y tú me vas a ayudar. Amén. Gracias. Tú me vas a ayudar, y eso tiene que ver con fe, mis hermanos y mis hermanas. Sí. Dice aquí que cuando le dijeron, levántate, te llama, él entonces, arrojando su capa de mendigo, de pobre, de aquel que necesitaba piedad del hombre, dice, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, la misma pregunta que le hizo a Jacob y a Juan, cuando Juan y Jacob le dijeron, quiero que nos hagas algo. Pero el pedido era muy diferente. Entonces aquí le dice el Señor a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Él ya sabía, pero necesita el hombre clamar a Dios. Sí, Que aunque amén. Dios ya sabe lo que tiene que hacer por nosotros, es necesario reconocer en qué estado nosotros Amén. estamos. Amén. Estados de necesitados. Necesito tu perdón, necesito arrepentirme, necesito que me tengan misericordia de mí. Entonces le dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre mi vista. Porque eso era lo que él necesitaba, ver. Y dice ahí que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y él no se fue, sino que ¿qué? Seguía Jesús. Lo seguía a Jesús en el camino. El agradecimiento, ¿verdad? El pastor estaba hablando ayer en el hogar de nuestro hermano Alberto y nuestra hermana Teresa acerca del agradecimiento. Nosotros, al sentirnos agradecidos con el Señor, nunca le pagaremos lo que Él ha hecho a nosotros, pero nosotros le servimos por amor y con amor. Gracias. Y esa es parte del De agradecimiento. lo que Él ha hecho en nuestra vida. Exacto, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, Bartimeo no se fue a su casa, dice que lo siguió a él. De agradecimiento se convirtió en uno de sus seguidores, uno de sus discípulos, ¿verdad? Entonces vemos aquí una palabra clave, tu fe. Y el Señor usaba mucho eso, vete, tu fe te ha salvado. Y muchos le pedían sanación, pero lo que él decía era, vete, tu fe te ha salvado. Sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos acudían a él, acudían a pedir sanación, pero reconociendo que él podía hacerlo. Por lo tanto, creían en el poder de él, el Señor. Y eso era una fe en ellos que los hacía que el Señor decía, ellos creen en mí. Por lo tanto, serán sanos y salvos por la fe. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice Efesios 2:8? El que se lo sepa o el que lo encuentre. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Dígalo fuerte. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, amén. Gracias. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y este no es don que viene de cada uno de nosotros, sino dado por Dios. La fe es dada para nosotros creer. Y si el Señor nos dio fe es porque Él tuvo gracia en nosotros. Amén. Amén. Entonces lo mismo que esta gente aquí en el Evangelio de Marcos también experimentó. Cuando el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado, y luego viene la sanación. Pero la fe es la primera, ¿sabe por qué? Porque fue la acción de ellos acudir al Señor, creer en el Amén. Señor, Amén. que era el único que los podía sanar de sus enfermedades. Lo mismo pasa hoy, pero todo es por gracia. Si nosotros tenemos fe en nosotros, porque la gracia del Señor y el favor de Él está sobre nosotros.
Sí, amén. Eso es hermoso. Gracias. Porque sabe que el hecho de que nosotros estemos aquí reunidos no es para que nos mire el pastor ni ningún líder. Es la fe misma que Sí. nos hace estar aquí, atendiendo su palabra, escudriñando la palabra, estudiando su palabra. ¿Usted cree que nosotros como seres humanos caídos, ¿verdad? Pecadores, buscamos las cosas de Dios porque queremos? No. Ese es el mismo espíritu que habita en nosotros, Sí. que dice que anhela, que nos hace decir, Abba, Padre. ¿Por qué? Porque lo reconocemos a Él como nuestro Padre celestial. Amén. Bendito ¿Por qué? Señor. Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Gracias, Padre. Entramos a lo que es el capítulo 11. Y esto es para aprovechar el tiempo. Entonces, ahí quedamos con el ciego Bartimeo recibe su vista, ¿verdad? Ya dije eso, que era ahora o nunca, ya que Jesús iba hacia su muerte. Él no volvería a pasar por ese lugar. El que no aprovechó, por decirlo así, ¿verdad? Clamar físicamente, hablando físicamente, no espiritualmente, físicamente. Vamos a entrar al capítulo 11 y el capítulo 11 lo vamos a tratar de tocar, salud, Gracias. todo completo porque es un complemento, va todo junto. El capítulo 11 va todo junto y lo vamos a tocar. Vamos a ver aquí, ok. No están medias, al revés. Ok, la entrada triunfal. Acuérdense que ya el Señor anunció su muerte como 3 veces. Y ya el Señor está preparado, ya Él va hacia Jerusalén, camino a su muerte ya. Pero hay eventos importantes que pasan aquí. El versículo 1 al 11. Y lo voy a ir leyendo para que usted se vaya leyendo ahí también conmigo, pero vamos a ir versículo con versículo. Voy a pedir por favor que alguien me tenga Salmo, hermano Ítalo, búsqueme Salmo 118, 25, 26 para que lo tenga listo, pero no lo lea todavía. Salmo 118, 25, 26. Voy a pedir a Marlon, búscame Zacarías, capítulo 9, versículo 9, para que lo tengas listo nada más. Ok, capítulo 11 de Marcos, la entrada triunfal, versículo 1 al 11 dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Sí, amén. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta y el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí, lo mismo que el Señor les dijo, les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante de los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor, esas son claves, mirado alrededor, todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Quién vivía en Betania? Jesús. ¿Alguien se acuerda? Uno a la vez, por favor. ¿Alguien se atreve a contestar quiénes vivían en Betania? Exacto, Marta, María y Lázaro vivían en Betania. Cuando se menciona Betania, es en la casa de María, Marta y Lázaro que Jesús visitaba. Ahí dormía, por decirlo así, cuando iba por
Betania. El Señor ya va de camino y está por entrar en Jerusalén, ¿verdad? Y por eso se llama la entrada triunfal, porque la única forma, ¿cómo es? Es la última vez que nuestro Señor Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad? Y es recibido de esa forma. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra Hosana? ¿O se imagina qué quiere decir la palabra Hosana? ¿Ah? Dios en las alturas. ¿Ah? Dios en las alturas. No. ¿Las alturas? Dios en las alturas. ¿Dios en las alturas? ¿Alguien más? Como dice hermana Maribel, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Como bienvenido, alabado. No. Mucha gente, agarrando tu ejemplo, mucha gente cree que es una expresión de alabanza, pero no. Aleluya es una expresión de alabanza. Aleluya quiere decir alegría, gozaos, alegraos. Pero Hosana no quiere decir, no es una expresión de alabanza, es una expresión de ayuda. Es sálvanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Hosana quiere decir ayúdanos, Señor. Sálvanos, Señor. Entonces, el hermano Ítalo tiene Salmos 118. Salmos 118, 25 y 26. Léalo con voz fuerte. De sargento. Salmos 118, 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora de nuevo. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Amén. Sálvanos, Señor. Es lo que quiere decir Hosana. Sálvanos, Señor, ¿verdad? O la salvación viene aquí. Entonces, cuando le dice, cuando el Señor hace esto, que el Señor manda a los discípulos, tráiganme un pollino, un pequeño asno, ¿verdad? Donde nadie se había subido todavía, donde esa criatura no habían puesto carga en él aún. Entonces manda y se lo trae, y entonces él monta el pollino. Zacarías 9:9, cumpliendo esta profecía, porque era necesario que hiciera eso, porque ya iba a morir, ¿verdad? Entonces necesitaba cumplir todas las profecías. Profecía 9, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ok, esa es la profecía que él ahora mismo está cumpliendo. Cuando él entra a Jerusalén sentado en un pollino, ¿verdad? Entonces dice que trajeron a Jesús ese pollino y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Los mantos eran más que todo para, ¿sabe que antes de subirse ¿ah? Para no cabalgar la pena. Ajá, para no deslizarse, ¿verdad? Y para no solamente estar en el vivo animal, sino que era como una ¿cómo le llaman? Cabalgadura, ¿verdad? Lo que le ponen a los caballos. Pero en este sentido, se lo pusieron, esos mantos se lo pusieron al asno para que el Señor se sentara sobre el asno. Entonces dicen que otros cortaban ramas de los árboles y otros también tiraban sus mantos en el piso, ¿verdad? Yo no sé si usted ha observado, yo no miro esos eventos, pero se da algún video que sale y yo lo veo, que cuando van a los eventos esos de Hollywood o de esos famosos, ¿qué es lo que tiran para que caminen? Una alfombra roja o una alfombra azul, ¿verdad? Es un símbolo de bienvenido y que eres especial y que eres persona, ¿verdad? Grata y todo eso, ¿verdad? Esto es lo mismo.
que el Señor están haciendo aquí, pero este sí se lo merece, ¿verdad? Sí. A este le estaban tirando sus mantos, o sea, los mantos que las mujeres andaban o los mantos que los hombres andaban, se los sacaban de encima y lo tiraban al piso, arrancaban hojas de los árboles y la tiraban al piso como para que dándole paso especial a ese rey. Ninguno de ellos imaginaba que estaban cumpliendo lo que decía Zacarías 9:9. Cuando digo ninguno de ellos, son la multitud. El Señor sí sabía que estaba cumpliendo esa profecía. Entonces dice que los que iban delante y los que venían detrás era una caravana. Iban los delante gritando, Hosana, Hosana, y los de atrás, Hosana, Hosana. Entonces bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Como quien dice, salva Señor, sálvanos Señor, ¿verdad? Ayúdanos Señor. Imagínate que esta gente estaba cumpliendo una profecía. Ahí pidiéndole ayuda a Jesús, al Salvador del mundo. Ayúdanos Señor. Sálvanos Señor, ¿verdad? Entonces dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, eso le valió a los que estaban ahí, porque de eso se va a tratar. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Betania estaba cerca de Jerusalén. Estaba Jericó, Betania, Jerusalén. Entonces de Jericó él se fue directo a Jerusalén, pero regresó a Betania a dormir y de hoy entra de nuevo a Jerusalén. Entonces ahí ya vimos eso, lo que significa Hosana, que es una palabra hebrea que quiere decir sálvanos ahora, y vemos en referencia a Salmos 118, 25, 26. Zacarías 9:9 es el cumplimiento de lo que acabamos de ver ahí en Marcos, que es la profecía del pollino, ¿verdad? Yo quiero que ahora vayamos a la maldición de la higuera estéril. Versículo 12 y al versículo 14. Y todo eso está pasando junto. Entró el Señor en Jerusalén, le hicieron ese evento, luego él regresa a Betania, duerme ahí, ¿verdad? Y dice que al día siguiente, y aquí es lo que dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué entienden por esa parte? El Señor le dio hambre, camino a Jerusalén, él va y ve esta higuera, ¿verdad? Y la ve llena de hojas. Y va y observa y busca y no encuentra fruto. Pero no era tiempo de fruto. Y más, sin embargo, el Señor maldice la higuera. Y la higuera, ¿verdad?, es maldecida, pero los discípulos están poniendo atención. Más adelante nos vamos a enterar qué es lo que pasa. Pero, ¿qué puede usted observar ahí, del versículo 12 al 14? El Señor tuvo hambre. Vio desde lejos una higuera que tenía hojas. Pero cuando fue a ver, no encontró fruto ahí. Pero no era tiempo de fruto. Y de todas formas la maldijo. ¿Qué podemos observar ahí? ¿Qué podemos analizar ahí? Camán, teólogos. Could I take a guess? Dime. ¿Sería posible por la season, the ¿El weather, tiempo? el tiempo? Pero si el Señor, digamos, se va con el tiempo y va a buscar fruto, Él sabe que no hay fruto, digamos, si es por el tiempo, ¿qué hace buscando? Okay, well, that's just not my theory. I Trust tried. me, y así contesto yo a todo el mundo, no te preocupes. Y más a ti que eres mi hermano. Hermanita.
Bueno, yo creo que cuando fue a la higuera y no halló fruto, porque según no era tiempo de cosecha. Ajá. Es lo que él dice, de que si era tiempo, porque Pero él sabía que esa higuera no iba a dar, en sí ya no iba a dar fruto, porque acuérdense que hay plantas que se desarrollan y dan solo hojas y no dan fruto. pero ¿qué hacía el Señor buscando? Pero era para dar un ejemplo a los que lo seguían también, porque hay mucha gente como cristianos que estamos siguiendo al Señor, Ujú. pero en sí no damos fruto, Mm, no damos fruto. mm. ¿Por qué? Porque no los estamos sometiendo a Él. Entonces, Él ya sabe quién es. Y nos va a maldecir entonces. ¿Mm? Bueno, en el día postrero, pues, cuando él venga a juzgar, cuando Él juzgue, entonces sí, va a maldecirlo. Porque aún Yo dice- espero no ser maldecida. ¿Mm? Yo espero no ser maldecida. Sí, porque acuérdese que no es lo, todos estamos en la congregación, pero en sí no todos somos. Esa es su aportación a nosotros. Pero aquí, volviendo aquí, si el Señor sabía, según lo que me está diciendo hermano Ítalo, si el Señor sabía que no había fruto, ¿qué hacía el Señor buscando fruto? Y encima, digamos, si Él ya sabía, encima la maldice. Porque según aquí es una comparación que está haciendo a la humanidad, en aquel tiempo a los que lo seguían, ¿verdad? Todo es una lección para nosotros, o sea, ya en el tiempo pasado y también en el tiempo de Y hoy. para ahora también. ¿Alguien más que se atreva? Mario, ¿no te escondas? No me está escondiendo, dice. Mira, primeramente vamos a poner, según los estudiadores y según los que estudian, ¿verdad? Lo que quiere decir la palabra y todo eso, lo que significa X cosa. Cuando en la Biblia se habla de la higuera o de la planta que da los higos, siempre representa a Israel. Siempre. Siempre representa a Israel. Entonces, mira lo que el Señor está haciendo aquí. El Señor se está moviendo en un tiempo donde Él está habitando entre los israelitas. ¿Lo aceptaron a Él? No. Entonces, ¿qué Él está haciendo con aquellas plantas que deberían estar haciendo fruto en Israel? Pero no lo están dando. ¿No? Cursing. Curse them. Entonces mira lo que dice. La maldición de la higuera estéril. El Señor tuvo hambre. Primero, el Señor llega, tiene hambre. Vio la higuera desde lejos. Tenía hojas. Y aquí es algo que yo aprendí hoy y se lo comparto a ustedes. Porque es algo que yo me preguntaba, ¿cómo es posible que el Señor vaya a una planta? Sabiendo que no tenía fruto. Exacto, sabiendo que no tenía fruto, aunque haya sido una lección, porque Él es Dios, lo sabe todo, sí, Amén. pero si nos va a dar una lección a nosotros, nos tiene que dar una lección que haga sentido. Entonces, si una planta tiene si una planta tiene hojas, Tiene que obviamente tener va a tener fruto. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo es que es esto? Y yo me puse a indagar y me fui a buscar acerca de cómo es la planta de los higos, cómo trabaja la planta de los higos. ¿Y sabe cómo trabaja la planta de los higos? Más que todo en ese lugar. En ese lugar, cuando una planta se llenaba de hojas, a la misma vez que salían las hojas, salían unos botoncitos. Y los botoncitos son comestibles. Aún no se han convertido en higos. No se han convertido todavía en fruto. Pero esos botoncitos se pueden comer. Entonces, cuando el Señor va a la fruta, a la planta, Él va con la mira de encontrar botoncitos, porque hay hojas.
aunque no tenga higos, porque no era el tiempo de higos, porque aún no había madurado el fruto, sino que apenas estaban los botoncitos. Por eso es que ahí esa parte dice, no era tiempo de higos, pero las hojas sí tenían que tener esos botoncitos. Entonces el Señor, yo dije, ahí está la clave. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo me fui, yo le confieso, yo decía, le estaba dando a eso. Y yo me fui a ver a las plantas de los higos, más que todo en esos lugares de Arabia, por esos lados de Palestina, por esos lados de Israel. Y dice que cuando la planta crece y empieza a dar hojas, a la misma vez que da hojas, dan esos botoncitos. Que esos botoncitos en su tiempo existen, se hacen higos. Pero esos botoncitos todavía se pueden comer. Entonces, ¿ve usted cómo enlaza la historia? Cuando el Señor va a la higuera, empieza a buscar esos botoncitos, porque aún es tiempo de higos, pero si tiene hojas, tiene que tener esos botones, esos frutos chiquititos. Y no tenía, solo tenía hojas. Y ahí es donde vemos nosotros la acción del Señor. O sea que en otras palabras, el Señor se molestó porque no ¿Sí? encontró los botoncitos. Porque estaba supuesto esa planta, si estaba frondosa de hojas, estaba supuesto a tener botoncitos. Entonces cuando dice que viendo de lejos una higuera que tenía hojas, por eso aquí Marcos hace la reseña de que tenía hojas. Y yo decía, ¿por qué dice que tenía hojas? Porque esperaba que tuvieran esos frutos pequeños, esos botoncitos. Entonces dice, tenía hojas y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino solo hojas. Entonces dice, porque no era el tiempo, no era el tiempo de los higos, pero sí tenía que tener esos botoncitos con esa hoja. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y oyeron sus discípulos. Hermano, esto representa, como dije, la higuera representa a Israel. El Señor vino a Israel buscando frutos. ¿Y qué era lo que había? Hojas. Acuérdense que acabamos de hablar de la fe. Él vino a su pueblo y no encontró fe. Cuando digo su pueblo, aquellos que estaban llamados a tener esa fe ferviente, que eran los escribas, los fariseos, y no encontró fe. ¿Sabe dónde encontró fe? En los desamparados, como Bartimeo. En las mujeres que no eran del parte de Israel, ahí vino a encontrar fe. En gente que tal vez no merecían supuestamente algún puesto según los fariseos, ahí encontró fe. Pero aquellos que leían la ley y exhortaban la ley, ahí no encontró fe. Entonces vemos aquí el reflejo de lo que quiere decir el Señor. Y ahora aplicándolo a nosotros. El pastor hablaba, no tiene nada que ver con conocimiento. Podemos llenarnos de conocimiento de estos libros, 66 libros. Pero si no lo vivimos, de nada sirve. Son puras hojas. Puras hojas. Si entonces que aprendamos de esta lección aquí, estaremos dando fruto. ¿Y cuál es el fruto? Fruto de arrepentimiento. Si me cometo algo que le fallo al Señor, arrepentirme. No seguir en mi camino pecaminoso. Ese es el fruto. Porque el fruto es amor, verdad, templanza y todo eso, pero primero es arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento. Entonces, mire, no era tiempo de higos, y ya les expliqué yo, ¿verdad? Que cómo trabaja la planta esa. Jesús representa a Israel. Yo quiero que alguien me busque Oseas 9:10. Y otra persona me busca Jeremías 8:13. Oseas 9:10.
y Jeremías 8:13. Ya vamos a terminar. Amén. ¿Cuál tienes? Oseas 9:10. Lea. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que no amaron, como aquello que amaron. Ese es un ejemplo nada más de lo que, cómo se miraba a Israel. Mira lo que dice ahí, que prefirieron seguir a otros dioses que al mismo Dios, ¿verdad? Así lo encontró el Señor a los israelitas, ¿verdad? En Oseas 9:10. ¿Qué dice Jeremías 8:13? Y así estaba la higuera. Amén. Léame. Los cortaré de todo, dice Jehová. No quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Esta que dice en Jeremías viene a ser, ¿verdad? Como una profecía de lo que el Señor está viendo aquí en la higuera, ¿verdad? En la higuera. Que el Señor está diciendo lo mismo que dijo Jeremías allá. Entonces dice, a la higuera maldecida, ¿verdad? Se seca. En el capítulo, ahí mismo, en el capítulo 11, pero nos vamos a saltar al 20 y el 26. Dice, acuérdense que el Señor va de camino y todo está, esto es un evento completo. Dice el versículo 20 al 26, y pasando por la mañana, o sea, del otro día, vieron que la higuera que se había secado desde las raíces. O sea, es que eso no se secó las hojas nada más. Toda la mata, todo el árbol. Dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tener fe en Dios. Hermano, la que nos ayuda a dar fruto es la fe. Amén. La que nos ayuda a dar fruto en nuestra vida para que otros miren es fe. Si el Señor viene y busca en nuestras hojas, que encuentre esos botoncitos aunque sean. Sí, Señor. Que encuentre esa fe. Dice aquí, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no durara en su corazón, si no creyere que será hecho, que dice, lo que diga, le será hecho. La fe, la fe, la fe. Qué importante es la fe en nuestra vida. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Déjeme recordarle, si ya usted lo sabe, o déjeme decirle si no lo sabe, la fe que se habla aquí es para pedir cosas que nos hagan crecer en el Señor. No de que, Señor, tengo fe que me vas a dar un avión el próximo año. Bueno, no hay nada imposible para el Señor. Pero primero hay que pedirle al Señor, Señor, yo quiero creer más en ti. Señor, dame más amor para el prójimo. Mira que a veces como que quisiera ahorcar el prójimo, pero dame más amor, Señor. Dios mío. Señor, dame más templanza porque mi paciencia está así por ti. Señor, o sea, cosas que me beneficien a mi espíritu. Amén. Y luego le pedimos el avión, A nuestro ¿verdad? espíritu, nuestra vida. Luego le pedimos el avión. Dice el versículo 25 en adelante, y cuando estéis orando, ay, ay, ay. Aquí viene una buena para usted y para mí. Sí, amén. Y cuando estéis orando, ay, Señor, te amo, te adoro, te bendigo, Señor, tú eres mi Dios. Mira, Señor, bendíceme con todas las bendiciones del cielo, Señor, que todo lo que me pertenezca, dámelo, Señor, yo lo creo, Señor. Y el Señor me trae a memoria, ven acá, y tú quieres que te llene de bendiciones, pero ni siquiera un chavito prieto le puedes dar a aquel que está ahí en la esquina, que está ahí hambriento. Ay, es que, Señor, usted sabe que eso lo quiere para la droga, Señor, y yo no quiero aumentar a la sociedad maldad, Señor. No, si para excusas somos buenos. Entonces dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Porque esto es lo más duro. Mire lo que viene ahí. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Señor,
Cómo yo pido misericordia a mi Dios que me perdone todas mis faltas y yo con el prójimo que veo no le perdono una. Una. Y decimos y somos capaces de decir que me la haga, pobrecito de él. Hasta rechinamos los dientes. Pero le buscamos misericordia de Dios que nos perdone. Señor, perdóname porque tú sabes que yo soy humana. Señor, yo soy polvo. Señor, tú sabes que yo estoy luchando y trabajando con eso, Señor. Ponemos puppy face. Pero el Señor nos manda a perdonar a aquel que nos hace mal. A aquel que nos saca de quicio. Porque hay gente que nos saca de quicio. Nos saca de quicio, a eso nos manda el Señor a querer. A abrazarlo así. A quererlo y amarlo. Dice el Señor, porque si vosotros no perdonáis, Martita, si tú no perdonas, Martita, tampoco tu Padre que está en los cielos te va a perdonar, Martita. Cambia Martita por su nombre. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Más claro no puede. Cantar un gallo al amanecer. Simple y sencillo. Marcos nos deja saber las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No te vistas que no vas. No te pongas colochitos porque no vas para la fiesta. No te prepares y con tus labios dices amar al Señor, pero tus hechos dicen lo contrario. De nada sirve. Somos higueras, hojas solamente. Exacto. Amén. ¿Usted ve cómo todo? La historia, ¿cómo concuerda todo? Concuerda todo. Sí, amén. El Señor nos está hablando. También. Les habló a los discípulos en aquel tiempo. Y usted y yo estamos leyendo esta palabra hoy. Y el que me va a ver en video también lo está escuchando y es para usted. Entonces mire lo que dice ahí. La fe es el fruto que el Señor más buscó en Israel, mas lo que encontró fue la hipocresía entre los que se decían tener. Lo mismo pasa entre nosotros. Amén. El Señor busca fe en nosotros y lo que encuentra es hipocresía. Porque decimos amarnos los unos a los otros, pero en la primera oportunidad no quiero ni verlo ni verla. Entonces, ¿habita el Señor en nuestro corazón? No habita. No habita. Lo estamos haciendo como los fariseos y los escribas. Decimos saber la ley, pero no la practicamos. Decimos saber la ley, pero se la forzamos a otro, menos yo. Hermano, es de ponernos a cuenta con el Señor. Amén. Amén. Esta palabra es para mí, hablarlo suyo. Amén. Entonces dice, mire, y volvemos para atrás. El versículo 15, ahora volvemos para la purificación del templo. ¿Por qué los ando llevando así? Porque para que enlace mejor. Versículo 15 al 19 dice lo siguiente. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que venían y compraban en el templo y volcó las mesas. Estoy leyendo rápido es para avanzar. De los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, porque cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, porque aún no era tiempo de que lo mataran, ¿verdad? Pero esta es la acción que él toma. ¿Se acuerdan que anteriormente en el versículo 11 dice que entró Jesús a Jerusalén y en el templo estaba? Y dice, y habiendo mirado alrededor, él fue a observar. Él fue al templo a observar y se dio de cuenta lo que estaban haciendo en el templo, que estaban vendiendo, que estaban robando. Porque a lo mejor no estaban vendiendo a precio justo, sino más. Y los fariseos y los saduceos y todos estos escribas, de lo más bien ahí observando nada más y no hacían nada. El Señor fue a observar todo eso. Dice en el 11,
dice que habiendo mirado alrededor todas las cosas en el templo, todo lo que estaba pasando, pero como ya era de noche, mejor se fue. Porque no era tiempo de que él hiciera eso, porque ya era de noche. Entonces en el versículo 15, él hace lo que esto, que volca las mesas y dice, y volca las sillas, y no dejaba que nadie más vendiera ahí. Se paraba y decía, aquí no, aquí no, aquí no. En el templo no. Entonces se acercaron los fariseos y le decían, oyendo los escribas y los principales sacerdotes, dice que buscaban matarlo porque hacía ese reguero. El reguero lo tenían ya ellos en el templo, ¿verdad? Entonces dice, el templo ya no había temor. Hacía lo que quería. Como jueces, que bien hacían lo que bien les parecía. En el templo no había temor. No había respeto, temor. Aquí no se puede, por ejemplo, aquí físicamente no se puede comer, por decirlo así. Pero estamos mintiendo aquí adentro. Ah, no, aquí en el templo no comemos porque este es lugar santo. Santo. Pero nos paramos aquí a decir mentiras allá. Llenos de mentiras, Nos paramos aquí a decir te amo mi hermano, mi hermana, cuando sabemos en el corazón que no es así. Ah, pero no comemos en el templo. Mira, hermano, el Señor no solamente volcó las sillas y las mesas, azotó a los que estaban ahí. Porque al Cristo de amor todo el mundo lo quiere, pero al Cristo que azota a nadie le gusta. Y los escribas al ver eso no podían hacer nada porque el pueblo amaba a Jesús. Pero ya el pueblo se va a volcar pronto. Entonces vemos aquí que en el templo del Señor se había perdido el temor. Lo mismo hoy en día, cuántas cosas pasan en esos templos grandísimos que parecen más espectáculo que adoración al Señor. Pareciera como que estuvieran adorando a la estatua de Baal. Aquella estatua que levantaron saliendo a los hombres de Egipto. En vez de adorar a Dios. Y decían, este es Jehová. Y era un becerro. Este es Jehová. Así hay hoy en día. Adoramos a Jehová, al Señor. Pero es al becerro que están adorando. Hay que examinarnos, mis hermanos. No estamos diciendo de perfección, pero es de presentarnos al Señor lo más que podamos y decirle al Señor todas nuestras cosas, porque no hay un enemigo que nos esté acusando. Hay que decirle al Señor. No se tiene que confesar con el pastor. Esto no es cura, él no es cura. Confésese con Dios. Señor, yo hice esto y me arrepiento y me duele. Señor, limpia mi vaso para yo sentirme libre y adorarte a ti, no al becerro. Dice el versículo ahí, purificación del templo, ya lo purifica. El templo ya no hay temor. Dios, el Señor, purifica a azotes, Jesús. La autoridad de Jesús, en el versículo 27-33, y con esto terminamos. Cuando el Señor hace todo ese desastre en el templo, dice que volviendo él a Jerusalén, porque se fue, y volviendo a Jerusalén, y andando él por el templo otra vez, observando, ¿verdad? Vinieron a él los principales sacerdotes, 27 en adelante. Dice, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que acababa de hacer el día anterior. Cuando leemos la Biblia, hermano, tenemos que preguntarnos ¿por qué dice estas cosas? Vuelva a leer atrás. ¿Cuáles cosas? Lo que tumbó las mesas el Señor y todo, ¿verdad? Los versículos 15 al 19. Entonces Jesús les contestó con otra pregunta. Y les dice, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y le dijo el Señor, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme.
Como no sabían nada. El Señor, es que el Señor es sabio. Ay, qué le- Él sabía que no le iban a responder. Y él no tenía el derecho con qué responderles con qué autoridad él hacía eso. Está preguntando. ¿Acaso el Señor tiene que respondernos a nosotros por qué Él hace las cosas De que ninguna hace? manera. De ninguna forma. Pero nosotros sí tenemos que responderle al Señor todos los días. Lo que hacemos. Todos los días. Entonces dice, la autoridad de Jesús. Los fariseos preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuál es el volcar las mesas y las sillas, verdad? Estos decían conocer las escrituras, mas no se recordaron que Isaías y Jeremías habló de esto. Cuando, ¿verdad? Acabábamos de leer anteriormente, esas citas no se las di, pero Isaías 56, 7 y Jeremías 7, 10, 11 habla acerca de que no harás mi casa, casa de ladrón, ¿verdad? Entonces estos escribas, fariseos, sabios de la ley, se les olvidó que Jeremías y Isaías hablaban de eso. Entonces el Señor, le están pidiendo al Señor, explícate. Yo que el Señor le hubiera contestado, vete a leer Isaías y Jeremías, para que veas por qué hice eso, ¿verdad? Entonces el Señor les contesta con otra pregunta. Bueno, decidme vosotros ustedes de quién era el bautismo de Juan, si de Dios o de los hombres. De acuerdo a lo que ustedes me contesten, yo les contesto también. Entonces ellos ahí pensando, ¿verdad? Si decimos que de Dios, nos metemos en problemas. Si decimos que los hombres, también estamos en problemas. Mejor no decimos nada. Y dicen, no sabemos. Entonces viene Jesús y le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No me contestan ustedes, pues yo tampoco tengo derecho a contestarles a ustedes. ¿Verdad? Ese es el sarcasmo de Jesús, me encanta. Me encanta. Los fariseos preguntaban todas esas cosas, más Jesús, ¿verdad? En otras palabras, no contestándoles a estos sabios, les dejaba saber el Señor qué vergüenza me dan, porque ustedes se dicen conocer las escrituras y no se acuerdan que ya estaba escrito lo que yo iba a hacer o lo que yo estaba haciendo. Lo mismo en nosotros, hermanos, es necesario leer la palabra de Dios y a veces se nos olvidan muchas cosas, pero por eso hay que leerlo cada rato para que nos recuerde y no estar preguntando, Señor, ¿cómo es capaz que pase esto? Lea la Biblia, ahí dice por qué. Ahí dice, ay Señor, ¿por qué es que están tan malas las cosas? Pues si la Biblia dice, todo lo que se va a poner es mal, más peor. Ay Señor, pero ¿cómo es posible? Lea la Biblia. Amén, mis hermanos. He sentido que he ido a la carrera, pero es necesario terminar este capítulo. No, pero Amén. es precioso. Espero que hayan aprendido, casi no los dejé hablar, pero espero que hayan aprendido.